Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos seguir hablando de cambios profundos, cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón, con el doctor Nicolás Emilio Tranchini. Estamos muy contentos de poder explorar juntos la página de un libro que no aborda nuestras vidas de una manera superficial, sino que se sumerge en lo más profundo de nuestros corazones. El título mismo del libro, Cambios Profundos, sugiere una experiencia transformadora que va más allá de lo superficial, alcanzando los deseos más íntimos de quienes somos y mostrándonos qué hay en lo profundo de nuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Eduardo. Es un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí. Para explicar esta idea, a mí me gusta utilizar una ilustración. A mí personalmente no me gusta la pintura, para nada. Pero justo casualmente vivo en Málaga y aquí en Málaga hay un pintor, existió un pintor muy famoso llamado Pablo Picasso. De hecho, una de las pinturas de Pablo Picasso fue una de las pinturas más caras jamás vendidas en la historia. 160 millones de dólares. Vendió una pintura. Una pintura. Ahora, Eduardo, vamos a ver si tú vienes a visitarme a Málaga, que estaría muy bien, entre paréntesis, y luego yo te busco en el aeropuerto y te empiezo a contar que hay una pintura que Pablo Picasso hizo y que es fabulosa y que cuesta 160 millones de dólares. Y te llevo al Museo Picasso y te pago la entrada al Museo Picasso y te leo ahí todas las virtudes de la pintura y todo esto. Si uno lo piensa un momento, lo que yo estoy haciendo en ese momento es glorificar la pintura. Yo estoy viviendo, comillas, para la gloria de la pintura. Mira, estoy hablando de ella, es decir, estoy evangelizando. Estoy contando sus bondades. Estoy gastando mi dinero porque te estoy invitando a ti al museo. Estoy gastando mi tiempo porque te estoy llevando al museo conmigo. Y además te estoy hablando de todo lo fantástica que es esta pintura. Sin embargo, en mi corazón, yo no la encuentro atractiva. No la encuentro bella. No soy capaz de ver sus virtudes. En otras palabras, estoy viviendo para la gloria de la pintura sin encontrar la pintura gloriosa, sin ver las excelencias de la belleza que tiene. Y la Biblia, en Mateo 7, nos dice que muchas personas tienen este problema. No pocos. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y le van a decir, pero un momento, si yo hablé de tu gloria, si yo hablé de tu pintura, si yo evangelicé, si yo compartí, si yo hice, y empieza a dictarte una serie de cosas que hizo, y lo que Cristo viene a decirle a esta persona es, tú y yo nunca nos conocimos. No hubo una apertura de tus ojos para ver mi belleza, para ver mi valor. Entonces, es posible vivir para la gloria de Dios sin encontrar a Dios glorioso. Entonces, tú lo que están planteando, Nico, que eso es un acto externo, ¿verdad? No algo interno del corazón. Exactamente. Y es un acto muchas veces no pensado. O sea, todo el mundo quiere, vamos a hablar de los pastores, por ejemplo. Todo pastor quiere tener una iglesia grande. ¿Qué pastor no querría tener una iglesia grande? Ahora la pregunta es, ¿por qué quiere una iglesia grande? ¿Por qué? Todo pastor quiere hacer un buen trabajo cuando enseña. Toda persona que toca en una canción de alabanza quiere que su canción salga bien. ¿Por qué? Y la realidad es cuando uno realmente es honesto con el propio corazón, muchas veces se da cuenta de que lo que está no es enamorado de la persona de Jesús y por eso quiere hacer un buen trabajo, sino que muchas veces está nervioso, lo he hecho bien, lo he hecho mal, y me salió bien, uy, ¿qué van a pensar de mí? Uy, pero no me dijeron nada. Entonces hay una sensación, hay una realidad, un poquito que Jesús constantemente mostraba en los discípulos,
que hay una tendencia en el servicio cristiano a intentar hacer lo bueno sin hacer un análisis de por qué yo estoy haciendo eso. Entonces es un problema inconsciente que está en el corazón de los humanos. Todos. Ahora, Nico, con eso tú planteas un reto muy grande porque una conversión genuina implica un cambio profundo del corazón y en la mente de una persona. Es dar una vuelta de 180 grados de hacia donde yo iba y hacia donde me vuelvo para volverme a Dios. Pero aún muchos cristianos no han identificado, creen que están glorificando a Dios cuando realmente no lo están haciendo porque están siguiendo una mecánica de vida. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a esto? Se sigue, Eduardo, lo que mi subcultura evangélica me dicta. Por ejemplo, en ciertas denominaciones hay un valor muy alto sobre la Biblia. Entonces, en esa denominación mucha gente lee la Biblia. Pero porque mi subcultura evangélica me dice, si yo estoy comprometido con Dios, yo tengo que leer la Biblia. En otra subcultura evangélica hay un compromiso muy alto con la alabanza. Entonces hay que cantar ciertas canciones y escuchar cierta música o tener expresiones emocionales muy fuertes en el momento de la alabanza. Entonces, si yo realmente soy un cristiano comprometido, lo que yo hago es, tengo expresiones verbales o físicas o lo que sea, de una supuesta encuentro o adoración con Dios, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de los cristianos no llegan a darse cuenta es que estoy copiando un modelo y estoy repitiendo aquello que mi subcultura considera valioso. Y entonces lo que en realidad está sucediendo a nivel corazón no es yo encuentro deleite en leer la Biblia. Más bien, yo encuentro deleite en decirle a las personas que estoy leyendo la Biblia. Un ejemplo más clásico, este es un ejemplo muy, muy simple de ver. Un ejemplo clásico es la ofrenda. En muchas iglesias todavía, en algunas no, pero en muchas todavía se pasa la bolsita o algo, es un acto público, ¿no? Y muchas veces la gente da la ofrenda completamente apasionada por el Señor y dice, es que no puedo parar de dar, no puedo parar de dar. No, lo hace porque lo están mirando y en esa subcultura evangélica, no dar la ofrenda se considera como algo no espiritual. Entonces, doy. Yo constantemente salgo, predico por todos lados y estoy siempre en un lugar diferente. Siempre el momento de la ofrenda, por ejemplo, es un desafío en el sentido de que para mí, realmente ser espiritual, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero para mí, ser espiritual es no dar ofrenda. Porque la tentación es que todo el mundo mire y diga, pero ¿cómo este hombre vino aquí? ¿Cómo puede ser que no ponga su ofrenda y tal? Cuando en realidad eso es honrar a Dios. Porque si yo doy mi ofrenda en ese momento, lo que hago para quedar bien. Y mi ofrenda tiene que ser algo secreto que yo hago a solas con el Señor. Por supuesto que lo hago en mi iglesia local, etc. No estoy diciendo que no hay que dar, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que hay una tentación fuerte en los contextos religiosos y la subcultura evangélica de cumplir con ciertas normas que no nos damos cuenta que en nuestro corazón tienen como objetivo quedar mal, que la gente piense que soy espiritual y un montón de motivadores a los que Cristo nos ha llamado constantemente a analizar. Mateo 6.1. Entonces la pregunta, Nico, es ¿cómo podemos cambiar esto? Lo primero que tengo que hacer es reconocer que está ahí, porque la mayoría lo tapamos. Lo tapamos. Mira, muy simple. Los pastores, un grupo de pastores se juntan, te juntas con un grupo grande de pastores y tal. ¿Qué es lo primero que los pastores están pensando cuando se juntan? Y muchos lo verbalizan. Algunos no, pero la mayoría lo verbalizan. Si no se conocen, lo que están pensando es esto. ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? Y cuanto más gente hay en tu iglesia, más importante es el pastor. Cuanto menos gente en la iglesia, menos importante es el pastor. Hay una asociación de un vínculo, y esto pasa en todos lados, en donde mi éxito, mi nombre, mi habilidad para comunicar, los seguidores que tengo y todo eso, determinan el valor de la persona. ¿Cómo sucede esto en la gente de alabanza? Sucede lo bien que canto, la música, lo que sucede en las redes sociales, etc. ¿Cómo sucede esto en la gente que sirve?
Pues exactamente lo mismo en el mini contexto en el que tengo. Entonces, la clave para comenzar a cambiar esto es darme cuenta que es una realidad en mi corazón. Es comenzar, no, es comenzar a mirarme y decir, Jesús dijo en Mateo 6:1, cuidaos, examinaos al practicar vuestra justicia. Es un mandamiento. Y yo tengo que evaluar y decir, un momento, esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo porque estoy enamorado del amor que Dios me tiene? ¿O lo estoy haciendo porque quiero impresionar a otros? Entonces, el primer paso para mí de todos los pasos es un reconocimiento de que tengo la tendencia a caer en esto. Ese es el primer grande paso. Ok. En el caso de los pastores que tú dices, Nico, muchas veces uno ata su identidad a su desempeño. Por ejemplo, Dios añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Y una iglesia con muchas personas no es un sinónimo de que está la bendición de Dios allí, sino cuando vemos el crecimiento espiritual de los miembros de esa iglesia, porque una persona puede tener una iglesia con 50 miembros que están creciendo, que se están reproduciendo, que están discipulando, y alguien puede tener una iglesia con 500 miembros, ¿verdad? 10 veces más grande, donde haya muchos patrones externos, una alabanza muy viva, pero no hay una vida espiritual en la mayoría de los hermanos que están allí. Y eso se ve frecuentemente. Definitivamente, sí, definitivamente. Y el llamado, yo, quizá para volver un poco a tu pregunta original, para mí el gran desafío de la vida cristiana es mirarme a mí y no mirar al otro. Es decir, para mí es muy fácil apuntar a otras personas y decir, este no está bien o este no está viviendo esto. Y esa es la tendencia normal del corazón. Y para mí, el gran llamado de Cristo es que yo pueda examinar mi propio yo y decir, ¿qué nivel de deleite de la persona de Jesús estoy yo experimentando en este momento? ¿Y cómo es ese nivel de deleite de la persona de Jesús que me está llevando a mí? Está rebosando mi corazón y desde esa abundancia yo estoy regalándome, sea cual sean mis dones, pastorales o de servicio o de oración, pero me estoy regalando desde la abundancia de percibir el amor de Dios hacia mi persona y no desde la necesidad de probar mi persona. Y cuando yo observo eso en mi propio corazón, todavía aún hoy veo enormes luchas, veo un tambalear, veo que es una constante. Nico, muchos dirán, esto es algo fácil de decir, lo que habla el doctor Tranchini, pero es muy difícil de poner en la práctica. Para yo deleitarme en Cristo, debo tener una relación personal y profunda con Él, una búsqueda de conocerlo cada día más en su palabra y hablarle más a través de la oración. Y tú sabes que vivimos en un tiempo caracterizado por la superficialidad. ¿Cómo podemos trabajar para identificar esas motivaciones y cambiarlas por ese amor que tú nos dices por Jesucristo? Para identificar las motivaciones hay una pregunta muy simple que podemos hacernos y es ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Cuando uno empieza a hacerse esa pregunta, lo que sale, lo que se desenmascara es el ídolo escondido. Es decir, estoy haciendo esto porque quiero reconocimiento, porque quiero éxito, porque quiero seguridad. Entonces, la clave para descubrir las motivaciones, cuando hablamos de motivaciones, estamos hablando del ídolo escondido que me está impulsando a actuar como actúo. Es decir, hay un algo que tengo dentro, un deseo, algo que quiero obtener, le hace seguridad, le hace una buena imagen, le hace cualquier motivador de los muchos que hay, que me están moviendo a mí a hacer lo que hago. Entonces, para mí, el autoconocimiento, es decir, el pedirle, Salmo 139, ¿no? Pedirle al Espíritu de Dios que me escudriñe, que me traiga luz, que me muestre, que me ayude a conocerme y a entenderme. Para mí eso es esencial. Uno puede descubrir esto muchas veces con ciertos patrones de vida, es decir, mirando mi propio historial de vida,
yo voy viendo que voy respondiendo en ciertas situaciones, voy respondiendo de la misma forma. Por ejemplo, voy a decir algo muy simple, decir, pues hay ciertas situaciones que me hacen enojar y hay ciertas situaciones que me hacen o que me ponen triste. Y la pregunta que hay que hacer en ese momento es, bueno, ¿por qué esta situación me hace enojar? ¿Qué es lo que me está quitando esta situación que para mí es tan valioso? Y de repente empiezo a descubrir, no, en realidad lo que me enojé, pero el problema profundo, obviamente el enojo tengo que cambiarlo, pero el problema profundo es que esta persona me dejó mal parado, me humilló públicamente. Los niños gritaron en el centro comercial y entonces todos me estuvieron mirando y yo me enojé con los niños. Entonces hay el preguntarme, hacerme la pregunta por qué tengo las reacciones que tengo y hago las cosas que hago, me ayuda a desenmascarar el ídolo interno que está motivando lo que hago. Vamos a poner nuevamente el caso de un pastor que se prepara y predica la palabra. Generalmente, a la luz de lo que tú decías, él lo que quiere es quedar bien en el sentido de que el mensaje esté bien estructurado y que las personas le den una respuesta positiva a lo que ha predicado. ¿Qué pasa cuando no recibimos esa respuesta positiva y hemos hecho el esfuerzo de estudiar la Escritura, preparar el mensaje, orar y tratar de hacerlo lo mejor posible? Justamente es un muy buen ejemplo. Para mí eso justamente mi reacción en ese momento va a mostrar lo que me estaba motivando a preparar el mensaje. Si tengo una reacción de contentamiento, gran señal. Si tengo una reacción o una respuesta de depresión, de desánimo, de tristeza, alarma. Porque en realidad era mucho más, vamos a decirlo de esta forma, nicocéntrico Ajá. que me imaginaba. Ahora, también puedo tener una reacción de carga. Es decir, esta situación me hace decir, Señor, esto me está mostrando lo mucho que dependo de mis fuerzas y lo poco que estoy dependiendo de ti. Necesito más, Señor. Entonces eso va mostrando un amor genuino por la obra. Lo primero que dije, contentamiento, va mostrando una identidad sana. Y lo último que dije, el tema de la depresión, o el sentirme desanimado, o el entristecerme, pues está mostrando el mal motivador, el ídolo. Lo hacía por mí. Nico, ¿cuál es el resultado si no cultivamos ese hábito de hacer un autoexamen? Me parece que es la palabra correcta de nuestras motivaciones. Ceguera, la posibilidad seria de transitar el camino ancho sin haber sido consciente toda mi vida de que estaba en el camino ancho, habiendo pensado toda mi vida que estaba en el camino angosto. Mateo 7. Voy a reiterarlo. La Biblia, Jesús, palabra de Jesús, es muy explícita diciendo muchos, no dice pocos, no dice algunos, dice muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y a mí me carga mucho este pasaje porque es una de las razones por las cuales escribí Cambio Profundo, porque en el contexto de Mateo 7 está hablando a personas que profesan a Cristo. No está hablando de agnósticos, ateos, testigos de Jehová, musulmanes. Perdón. En el contexto está hablando de personas que profesan a Jesús. Han hecho su oración de fe, entienden de doctrina, saben todo perfectamente bien, pero el texto dice, y es fabuloso como Jesús lo dice, el texto dice, jamás os conocí. No dice, ustedes no me conocieron a mí. Muy llamativo eso, ¿eh? Y es digno de analizarse. El texto es como, por ejemplo, si una persona que está escuchando dice, bueno, Nico, yo te he escuchado ahí en el programa de Eduardo y te conozco. Y yo hago la boda de mi hija y esta persona se acerca a la boda de mi hija y me dice, ¿me dejas entrar? Yo te conozco. Y yo no te conozco a ti. Es decir, esto no funciona así. Entonces hay una realidad que no es simplemente yo debo saber de Jesús, sino hay una realidad de un conocimiento de Él hacia mí, de cuál el texto habla. Y para mí, la misma Biblia explica qué es ese ser conocido por Jesús. Creo que es 1 Corintios, ahora si no recuerdo mal, que dice así, todo el que ama a Dios es conocido por Él. Amén.
Entonces la idea aquí es, en el corazón de la persona hay justamente lo que decíamos al comienzo, se abrieron los ojos y hay un enamoramiento de la persona por la persona de Dios. Cuando sucede eso, uno es conocido por Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es eso. Nunca tuviste esta experiencia, nunca hubo una conversión verdadera, porque yo no llegué a conocerte, yo no llegué a tomarte la mano, yo no llegué a mostrarte mi rostro. Si tú hubieras visto mi rostro como el jovencito soltero que ve a una chica bella, hermosa, hubieras enamorado. Vos nunca llegaste a conocerme, nunca llegaste a ver las virtudes de la pintura, siguiendo con la imagen que usamos al principio. Nunca llegaste a ver el valor de que tú me ves a mí, a Cristo, voy a seguir con esa imagen ya que estamos. Yo tengo un problema con la pintura, específicamente con la pintura de Picasso. Para mí no valen 160 millones de dólares. Pero el problema no lo tiene la pintura, el problema lo tengo yo. El problema es que yo no tengo anteojos, no soy capaz de percibir el valor que tiene la pintura. Lo mismo con la persona, con el no creyente o con el pseudo creyente o con el profesante. No llegó a ver la belleza del valor de Jesús, que es mucho más valioso que 160 millones de dólares. Y eso es lo que Jesús le dice. Tú puedes servirme, pero si no llegaste a ver, a ser conocido por mí, a amarme con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza, pues nunca llegaste realmente a conocerme. Nunca llegaste a ver mi valor. Cuando tú hablabas, vino a mi mente el Salmo 63, que David lo escribió, no se sabe específicamente si era cuando estaba siendo perseguido por Saúl o cuando estaba siendo perseguido por Absalón. Mira lo que él dice, Nico. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Y dice él, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Aún estando en una situación difícil, como David se encontraba, él lo que quería era tener una comunión íntima con Dios. Y ese hábito él lo había desarrollado desde mucho antes. Fíjate cómo él dice, yo quiero ver tu poder y tu gloria. Tu misericordia es mejor que la vida. O sea, que él estaba concentrado en vivir para Dios y para su gloria. Es lo que expresa en este salmo. Él no quería conocer, como tú decías, acerca de Dios. No, él quería conocer a Dios. Porque yo puedo saber mucho del doctor Nicolás Emilio Tranchini, leyendo de su vida, leyendo de sus libros, pero si yo quiero profundizar en una relación de amistad con el doctor Tranchini, tengo que hablar con él, tengo que pasar tiempo con él y conocerlo de una manera más íntima, si podemos decirlo así. Y en el caso puntual de Cristo, que no es el mío, pero en el caso puntual de Cristo, pasar tiempo con él es enamorarse de él. Cuando cualquier persona me conoce en la superficialidad, podrá decir cosas muy positivas de mi persona. Cuando cualquier persona me conoce en la intimidad, va a empezar a conocer mis flecos, va a empezar a conocer mis fallos, va a empezar a conocer mi egoísmo, va a empezar a conocer mi orgullo, va a empezar a conocer una serie de cosas que son fáciles de perder en la superficialidad. Con Cristo pasa al revés. Con Cristo pasa justo al revés. Cuando uno conoce a Jesús y más conoce a Jesús, más se enamora. Más bello se presenta y es como un océano que no tiene fin, es como un océano de belleza que uno va descubriendo y redescubriendo y conocerlo es amarlo, son sinónimos en la Biblia, conocerlo. Por eso me encantaba un pastor amigo mío hace muchos años, él siempre decía algo muy lindo, ¿no? Él decía, la santidad es atractiva. La santidad es atractiva y Él es el ser más santo que existe en el universo. Así que es imposible no sentirse atraído cuando uno realmente encuentra algo digno de atracción. Y Él es justamente eso. Nico, muchos que están
mirando el programa, escuchándolo a través de las redes dirán, yo quiero eso que dice el doctor Nicolás Tranchini, yo quiero tener esa relación con el Señor, yo quiero poder hacer ese autoexamen en mi vida. Ahora, eso no es algo fácil de conseguir. ¿Qué tú le dirías a ellos? Esto no se consigue de un día para otro. Eso viene, como hemos hablado, de una relación de intimidad con Dios, de verlo a través de su palabra, de meditar en su palabra, de orar en su presencia, de ver su obra providencial en nuestras vidas. Yo le diría lo mismo que, casi que el mismo salmo que citaste, ¿no? Cuando una persona tiene sed, busca. David se concebía sediento. Y cuando el llamado de Dios, la invitación, vamos a decirla mejor así, la invitación de Dios es golpea, llama, busca, que vas a encontrar. Entonces yo le diría a la persona sedienta que lea. Para mí hay algo muy, muy importante. Déjame hacer un paréntesis. Hay algo que los estudiosos hoy del marketing entienden, que la Biblia enseña desde hace 2000 años. Y es esto: el corazón responde a estímulos. Dios lo diseñó de esta forma. El corazón responde a estímulos. En otras palabras, dime a qué expongo mi corazón y te diré aquello que eventualmente tú terminarás amando. Tan simple como eso. Si yo expongo, yo por ejemplo, de chiquito no me gustaba el tomate, para nada. Hoy amo el tomate, porque es posible cambiar los gustos de las papilas gustativas. Es posible hacer eso. Cuanto más uno se expone, a mí antes, por ejemplo, no me gustaba el fútbol americano. Y de repente estuve viviendo en Estados Unidos y mis amigos empezaron a contar de las virtudes del fútbol americano y bueno, de repente un poquito más me entusiasma que antes. Entonces, el corazón, cuando el corazón es expuesto a distintos estímulos, tarde o temprano el corazón termina respondiendo. Por eso la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Que voy a seguir las malas costumbres. Lo mismo de forma positiva. Cuanto más yo expongo mi corazón a Cristo y a todo aquello que me genera apetito por Él, más me voy a enamorar de Él. Cuanto yo más quito de mi vida aquello que me quita el gusto por la persona de Cristo, cuanto más lo quito, más gusto voy a sentir. Cuanto más me expongo a aquellas cosas que me quitan el apetito por Jesús, pues menos apetito por Él voy a tener. Tan simple como eso. ¿Cómo podemos desarrollar, Nico, un plan para cambiar esas motivaciones y enamorarme de Jesús? A mí me gustaría que tú me pusieras eso brevemente, de una manera práctica. Lean Cambios Profundos. Aquí lo vamos a ver, Cambios Profundos. Y a mí me gustaría que habláramos de tu libro, de las meditaciones, de un año de cambios. O sea que vamos a tener al doctor Tranchini con nosotros por un tiempo aquí también. Pero danos algo, una directriz breve. Este año está terminando. Todos queremos glorificar a Dios. Tú planteas algo maravilloso. Debemos enamorarnos de Cristo, vamos a decirlo así, para poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Esto es algo interno y todos nosotros entendemos, o la mayoría de nosotros entendemos que glorificamos a Dios, como tú decías al inicio, con ciertas acciones externas. ¿Qué debo hacer para concluir, Nico? Yo diría esto. Hay muchas cosas que no podría hacer, pero quizá vamos a ponernos muy, muy específicos. Yo diría que cada persona piense en este momento qué es aquella cosa. Puede ser una acción, puede ser una persona, puede ser un hábito que tú sabes que es una especie de agua, de jarra de agua que apaga el fuego por Dios. Y que tú sabes que Dios te está pidiendo suéltalo y déjalo, por amor a mí.
yo diría que el desafío para mí es escuchar la voz del Espíritu y escuchar la invitación de Dios y decirle sí, sí, Padre. Eh, Voy a decirle no a esto, que puede no ser algo malo, ¿eh? No, algo no intrínsecamente nada. Puede ser Netflix, puede ser ir al gimnasio, puede ser cuidar mi figura, puede ser servir en un ministerio porque lo estoy haciendo solamente para agradar a mi pastor. Puede ser cualquier cosa que tú sabes ahora en tu corazón que sabes. Esta cosa puntual, sé que Dios me está pidiendo que la ponga a un costado y que dedique ese tiempo y mis fantasías a su persona. ¿Cómo? Puede ser separando el tiempo para escuchar una canción, para escuchar una prédica, para leer la palabra, para pasar tiempo de oración, de ayuno, en fin, distintas disciplinas espirituales. Pero yo diría, comenzar ahí, porque puede ser que eso sea como un tapón que haga que se transforme en todo el resto de cosas y genere un apetito que antes no estaba. Escuchándote, vino a mi mente el texto de Hebreos 12 que dice que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Un peso no es algo pecaminoso, pero se puede convertir en algo pecaminoso cuando me quita mi tiempo para estar con Dios. Es como tú dices, ver televisión no es nada malo, pero si hago de eso un ídolo de las películas, de la televisión, entonces ese peso se puede convertir en algo pecaminoso. Definitivamente, que justamente hace lo que tú estás proponiendo. Me impide correr bien la carrera, que fue tu pregunta original, decir, ¿por qué no puedo correr bien? Porque tengo algo que me está atando. Y en este caso puede ser las redes sociales, puede ser cualquiera de las cosas que hemos mencionado. Y también, Nico, algún pecado en nuestra vida o varios pecados que nos impiden correr la carrera. Y fíjate cómo dice ese texto, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si hay una motivación para correr la carrera, es poner los ojos en Jesús. Exactamente. Mira, te voy a decir algo. Ayer estaba pidiéndole consejo a un pastor amigo por una cuestión mía muy personal en la que estoy luchando, y justamente usó esa imagen. Me encantó lo que dijo. Me dijo, Nico, una cosa que quiero decirte es esta. Suelo decirle a mis jóvenes, la vida cristiana es una carrera, y es una maratón. Y me dijo esto, me encantó. Me dijo, pero es una maratón que uno va corriendo con la medalla puesta. Y me encantó la imagen, porque es decir, no es, vale, ahora me voy a esforzar por hacer lo que no quiero hacer. No. Me doy cuenta que Cristo es el objetivo final de mi carrera. Y Él ya me ha sido regalado por gracia. Y ahora yo corro, no para intentar ser aceptado por Dios, no para intentar que Dios esté contento conmigo, sino justo al revés, porque Dios ya está contento conmigo y ya me ha puesto la medalla por causa de lo que Cristo hizo por mí. Y entonces corro sabiendo que le agrado y no intentando agradarle. Me encantó la imagen, ¿no? Me parece muy pertinente, porque si no, uno es moralismo. Es decir, me voy a esforzar por hacer lo que no quiero hacer, y los otros están enamorados. Es decir, voy a hacer esto y voy a tomar esta decisión que me está frenando porque quiero experimentar más el amor de Cristo. Y la diferencia entre ambas cosas es grave. Y también debemos saber que ya Él corrió la carrera y llegó a la meta. Dice la Escritura, ese texto en Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pero Él fue exaltado y está a la diestra de Dios. Entonces, nuestra motivación debe ser ya lo que Jesús hizo por nosotros, sintetizando lo que tú nos has dicho, y ver que si Él lo logró, como nosotros estamos en Cristo, también nosotros podemos lograrlo. Y lo lograremos de forma imperfecta. Eso también es importante, porque a veces uno piensa, mi motivación no es totalmente buena, y la realidad nunca va a ser totalmente buena. Justamente por eso 1 Corintios, ¿no? Que eventualmente saldrá a la luz la motivación en nuestro corazón. Y veremos que hay distintos
hay joyas, hay madera, hay heno, y con el tiempo se va a dar cuenta de esto, ¿no? Pero lo fantástico del caso es, a mí me encanta pensar esto, ¿no? El hecho de decir, saber que no importa qué, Dios ya me mira con una sonrisa por causa de Cristo. Y a mí eso me motiva a seguir corriendo. Eso es lo que a mí me motiva a seguir corriendo. No a esforzarme para intentar generarle una sonrisa, sino saber que por causa de Cristo ella me sonríe. Amén. Nico, gracias por enseñarnos que debemos trabajar en nuestras vidas para encontrar a Jesucristo glorioso. Mucho gusto. Seguiremos hablando en otros programas acerca del libro y todos esos temas tan interesantes que develan lo que hay en nuestras almas y nos ayudan a identificar acciones, emociones, sentimientos que tenemos allí y cómo tratar con ellas bíblicamente. Gracias, Nico. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.